Pues bueno, chavales, si a mí me preguntan directamente, Nano, PS Vita puede correr juegos de 3DS, yo pues directamente lo que os voy a decir es que no jugar a 3DS en PS Vita, ¿vale? O sea, un poco raro lo que estamos hablando, pero bueno, no lo digo yo ya os digo, si a mí me preguntan te voy a decir que no, te voy a decir, no, eso, ¿cómo va ahí? ¿Cómo vas a jugar un juego de 3DS dentro de una PS Vita? Bueno, pero ya os digo, no lo digo yo, lo dice por aquí, ¿vale? Os voy a mostrar por pantalla. El propio Renegatamante lo comenta por aquí, ¿vale? Bueno, esto es una página de github.com, bueno, lo dejaré en el primer comentario fijado, donde un usuario llamado Ted Bisada abrió un hilo el día 7 de septiembre, donde, comenta, deciros que esta información pues la ha sacado del grupo de Facebook de PlayStation 4. Al principio me había hecho gracia, digo, pero ¿cómo va a ser posible? Pero bueno, yo leo lo que hay, ya sabes, noticias, chavales, noticias. Dice que parece que un cargador de juegos de 3DS para PS Vita es técnicamente posible, aunque requiere mucho trabajo, o sea, te está diciendo que se puede jugar. Dice que el 3DS tiene una gran biblioteca, pero prefiero jugar a juegos en PS Vita. Bueno, yo os digo, yo jugaba por la noche a juegos de 3DS y la verdad está bastante bien, pesa mucho, pero bueno, estaría bien jugarlo en PS Vita. Dice que funciones como la compatibilidad con DS-Back o la pantalla 3D serían imposibles debido a la falta de hardware. Lógicamente no tenemos el hardware para tener una pantalla 3D en la PS Vita. Pero los juegos normales de 3DS, lo que pienso que no requieren pantalla obligatoriamente jugar en 3D, deberían ser técnicamente posibles, y tal vez New 3DS, pero no sé nada de eso. Dice que el concepto ya es similar a puertos que hemos visto anteriormente como Android Vita o el cargador de Jojo Loader, ¿vale? Esto ya os digo. Y dice además que han agregado una recompensa de $100. Seguimos leyendo por ahí. Renegatamante agregó generosidad. Y dice un usuario por ahí, no creo que el PS Vita pueda jugar 3DS. Y aquí está Renegatamante, que por esto es por lo que yo os estoy dando la información. La cuenta oficial de Renegatamante dice que que la PS Vita puede lanzar juegos de 3DS. Imagino que salgan esos juegos en 2D, pero que requieran arquitectura de 3DS, ¿vale? Porque la PS Vita parece ser que lo soporta. Dice por ahí que si es posible ejecutar juegos de 3DS, porque hasta ahora no ha sido posible con los de DS, ¿vale? Que yo imagino que será por el tema de arquitectura de los propios juegos. Y responde que esto no es un emulador, o sea, no es un emulador dentro de la PS Vita para poder correr los juegos. Dice que es similar a los juegos que estamos viendo actualmente de arquitectura ARMv7, como los juegos creo que de móvil, ¿vale? Y dice por ahí que le gustaría jugar a Monster Hunter. Y nada, y aquí han puesto una recompensa a alguien. Dice Renegatamante cambió el título de cargador de juegos 3DS de $50 a cargador de juegos de 3DS a $100 hace 18 horas. Realmente esta parte no la entiendo. No sé si es que él ha editado esto o que realmente está diciendo que por $100, si alguien lo paga, puede empezar a moverse en este tema. Yo realmente no sé qué significa eso, pero lo que sé es que sería una locura total ver un juego de Nintendo 3DS correr en PS Vita. Y Nintendo, chavales, se tiraría de los pelos y empezaría a cerrar canales, a meter strike y todo lo que tenga que ver, porque no creo que soportara que la competencia, ¿vale?, por llamarlo de algún modo, estuviera corriendo juegos así a tutiplén de Nintendo 3DS. Ya es por sí, con los juegos de Mario Vita y todo eso, y ya hay que tener mucho cuidado, imaginaros tener 3DS jugando en PS Vita, o sea, una locura. Bueno, chavales, ya están informados aquí en la página, gracias, lo he visto en el grupo de Facebook, gracias por la información que yo desconocía, y ya saben, aquí tienen la novedad. En el momento que salga algo nuevo, mejor, peor, lo que sea, yo te lo voy a traer, ¿vale? Así que nada, like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.